Wemilere lubeo maoyo, ele wemio maoyo, angoko ayeo maoyo. Wemilere lubeo maoyo, ele wemio maoyo, angoko ayeo maoyo. Wemilere lubeo maoyo, ele wemio maoyo, angoko ayeo maoyo. Wemilere lubeo maoyo, ele wemio maoyo, angoko ayeo maoyo. Emiso. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Ochoa y el día de hoy tenemos el tema las 20 preguntas que todo Yoruba debe saber. ¿Qué es la santería? La santería es el sincretismo o mezcla entre los cultos yorubas, la religión católica y las costumbres del pueblo o de la gente de la isla de Cuba. La santería tuvo su auge entre el siglo XIX y XX y se estima que entre el siglo XVII y XIX aproximadamente 20 millones de personas llegaron al continente en calidad de esclavos. La santería fue el término con el que se le conoció en primera instancia a la religión yoruba y gracias a la diáspora llegó a México, Brasil, a los Estados Unidos, Puerto Rico y todo Centro y Sudamérica. ¿Qué es Yoruba? Yoruba es una cultura. Yoruba es una tradición. Yoruba es una lengua. Yoruba es una religión. Yoruba es una escritura. Y Yoruba es una creencia. ¿En qué se fundan las creencias religiosas de los yorubas? Las creencias religiosas de los yorubas se fundan en una corriente del pensamiento que es el animismo. El animismo significa conferirle cierto poder, cierto H o cierta gracia a una planta, a un artículo, a un objeto, a un animal. Propiedades mágicas, muchas veces curativas, que esta planta, que este objeto le pueda proferir a una persona, ya sea para resolver sus problemas anímicos, problemas emocionales, problemas en la salud y también problemas existenciales. ¿Qué es el H? Definimos el H como una gracia, como un poder, como un don o como un atributo que Olodumare le dio a cada ser humano antes de bajar del cielo a la tierra. Se dice que cuando los seres humanos bajaron del cielo a la tierra, fueron con Olodumare y eligieron cuál era el Ori-Inu o el destino que iban a tener en la tierra. Y en ese Ori-Inu, en ese destino, están encerrados no solo la actividad a la cual te vas a dedicar, la pareja que vas a tener en este plano, la familia, sino también los atributos, las habilidades o las cualidades con las cuales vas a tener en este mundo. ¿Qué son los orishas? Los orishas son deidades o son energías que rigen nuestras vidas, que rigen nuestros destinos. Los orishas son creaciones de Olodumare, son seres que fueron creados para facilitar la vida de las personas, seres que fueron creados para que con su gracia, con su don, con sus talentos pudieran resolver los problemas de las personas. Se dice que en el panteón yoruba existen 401 orishas o divinidades, Orunmale Yoko Otun, Orunmale Yoko Osi, que significa 200 divinidades que están del lado derecho, que están hechas, en este caso, para hacerle el bien a las personas, ayudar. Orunmale Yoko Osi, que son 200 divinidades cuya función es ponerle algún tipo de trampa o algún tipo de enseñanza a las personas. Y exactamente al centro es Echu, como un justiciero o como un árbitro dentro de la religión yoruba. Una pregunta que mucha gente nos ha hecho. ¿Se puede hacer daño con los orishas? ¿Se pueden utilizar los orishas para hacer daño? La respuesta es no. Claro que no se puede hacer daño a las personas con los orishas. ¿Por qué razón? Porque ellos son seres de luz. La palabra orisha significa ser elegido o cabeza brillante.
Y por supuesto que algo que fue elegido por sus atributos o algo que brilla no podría hacerle ningún daño a las personas. ¿Qué diferencia existe entre un santero u oloriza y un babalawo? Un santero u oloriza es aquella persona que le fue consagrado la espiritualidad, el H de un santo en la cabeza. En el caso de un babalawo es una persona que se jura, en este caso, o que se consagra como sacerdote de Ifá. Generalmente un oluwo es una persona que fue consagrada en santo en primera instancia y después fue consagrado como sacerdote de Ifá. Una pregunta que mucha gente me ha hecho es ¿de qué forma pueden comunicarse con los orishas? Algo que es importante comentar es que si tú no tienes una consagración, si tú no tienes santo hecho o no eres sacerdote de Ifá, en realidad no podrías o no deberías comunicarte con los orishas. Ahora, ya tienes la consagración. Existen diferentes medios o diferentes oráculos a través de los cuales tú puedas entablar una comunicación con ellos. En el caso del santo, en el caso del orisa, lo puedes hacer a través de Obi Abon. En este caso es el oráculo de Byagedia Toto, que es el coco, que cuando tú lo manipulas, tú vas a consultar a la divinidad por alguna circunstancia que esté sucediendo. Generalmente Obi Abon, el oráculo del coco, es un oráculo un poco limitado con respecto a sus respuestas y generalmente se ha utilizado como un oráculo para preguntar cosas sencillas. Si esta ceremonia está bien hecha, si el santo, el orisha nos da su bendición o si el camino que estamos eligiendo es el correcto. Otra forma a través de la cual se le puede comunicar también a los santos es a través del dilogun o el caracol. Este oráculo, cuando lo manipula el obaoriate, el oloriza o la oloriza, el santero o la santera, cuando manipula y tira los diferentes caracoles, estos, de acuerdo a la cantidad de caras que hayan caído hacia abajo o hacia arriba, nos van a dar un signo que te va a revelar una respuesta, que te va a revelar un camino para que tú puedas tomar decisiones. Otra forma de comunicarse con los orishas, muy en particular en este caso es con Ifá, es a través del inquín. El inquín es una semilla a través de la cual, con su manejo de 16 semillas, el oluwo, el babalawo, las va a manipular y va a obtener signos de Ifá. Signos de Ifá que de igual forma te van a revelar un camino, un dafá, un osode o un destino. Y también tenemos el ópele. Pero ¿qué les parece si vamos a un corte comercial y regresamos? En el caso del ópele, es un oráculo que también maneja el sacerdote de Ifá o el babalawo. Es una cadena de la cual penden 8 semillas del mismo nombre. La semilla del ópele puede estar hecho con cáscaras de coco, puede estar hecho con algunas cortezas, hay de muchas formas. Y cuando el babalawo lo manipula, de igual forma nos va a dar un signo, y este signo nos va a revelar parte del destino de las personas. Algo que es muy importante y que quiero señalarles, es que los orishas, los santos, no se comunican a través de otros medios, a través de otro tipo de oráculos. Es común conocer gente que dice que gracias o a través de la cartomancia, la lectura de la mano, del iris, del agua y otro tipo de mancias, se pueden comunicar con los orishas. Eso es totalmente falso, totalmente falso. Orishas. ¿Cuántos orishas existen en la religión yoruba? La realidad es que no existe un número preciso que nos hable acerca de la cantidad de orishas o la cantidad de deidades que existen en la religión yoruba. Comúnmente se habla de 401 divinidades o irunmoles. En algunas partes de África se habla que son hasta 800 divinidades. Sin embargo, se tienen registradas 200 divinidades positivas, 200 divinidades negativas y exactamente en medio está Echu, el Egua. Muchas de esas divinidades, cuando llegaron del África a Cuba, empezaron a perder su culto, empezaron a perder importancia. Esto debido a que cuando llegaron a Cuba estos africanos, las condiciones que imperaban aquí en la isla eran muy diferentes a las que ellos vivían en África. Por ejemplo, en África, acostumbrados ellos a la caza,
acostumbrados ellos a la agricultura, tenían un culto más fuerte hacia Orizaoco, por ejemplo, un culto más fuerte hacia Ogún, hacia Ochosi, como cazadores que eran. Sin embargo, cuando llegaron ellos a Cuba, el régimen de esclavitud, el régimen de opresión, hizo que ellos empezaran a cultuar a otros santos de una manera más fuerte, como en el caso de Changó, para resistir las guerras que estaban viviendo. O en el caso de Leguá, para que les abriera los caminos. En el caso de Ogún, para que les ayudara a soportar esas injusticias, esas guerras. Y también a San Lázaro, porque esas condiciones de hacinamiento, esas condiciones en las que vivían los esclavos, muchas veces los ponían en riesgo la salud de ellos. La enfermedad estaba presente y es como el culto a Obalú Ayé, a Sojano o San Lázaro, como lo dice el sincretismo, como se manejó mucho tiempo, fue que se cultuó más a este tipo de divinidades. ¿Qué es el Ebó? El Ebó es una ceremonia de depuración. El Ebó es una ceremonia a la cual acuden los creyentes en la religión yoruba para sanar alguna enfermedad. Una ceremonia que acuden las personas para prevenir algún acontecimiento. Una ceremonia a la cual acuden la gente creyente en los orishas para resolver alguna problemática y también para obtener la gracia de alguna deidad. El Ebó puede ser Ebó de tablero, que realizan los babalawos, pero también hay otro tipo de Ebó muy especial, el Ebó de estera, el cual realizan el Obá Oríate o el santero. Una pregunta que muy a menudo la gente se hace: ¿cómo puedo ingresar a la religión yoruba o de qué manera ingreso a la religión yoruba? Generalmente se dice que cuando una persona recibe alguna consagración, recibe algún ícono o acude a una consulta, ya es parte de la religión yoruba o ya pertenece a la religión yoruba. Algunas personas insisten que no es así, porque la religión yoruba tiene una parte que es la prevención, una parte que es la resolución de los problemas o el abrir caminos, y existe otra parte que es la parte religiosa o la parte iniciatoria, donde la gente que acude a la religión yoruba es por algún tipo de consagración. La realidad es que esta respuesta es algo que te compete a ti. Si tú vas a una consulta con tu babalawo, si tú vas a una consulta con tu padrino, con tu madrina, y en esa consulta te hace sentir bien, te hace sentir a gusto, ya eres parte de la religión. Hay gente que llega a traer unos collares, hay gente que llega a recibir unos guerreros, o hay gente que más aún llega a coronar un santo y realmente nunca lo siente, nunca lo vive. ¿Por qué las personas deben hacerse santo? ¿O en qué momento deben hacerse santo? Es una pregunta igual interesante, es una pregunta complicada y es una pregunta que la mayoría de las veces la respuesta solamente la tienes tú. Muchas veces las personas llegan al santo o se les aconseja hacerse santo cuando están en proximidad de un gran problema o en proximidad de alguna enfermedad o inclusive cuando IQ, la muerte, puede estar presente. En algunos otros casos las personas llegan al santo, llegan a la coronación porque quieren crecer esa parte espiritual, porque quieren seguir creciendo, quieren seguir aprendiendo acerca de los orishas, acerca de esta vertiente espiritual y quieren seguir adelante o traen esa vocación de apoyo, traen esa vocación de servir a las personas. Lamentablemente hay otras personas que llegan buscando en la religión yoruba o acuden a alguna consagración como el santo, por ejemplo, porque lo que están buscando es poder, algún tipo de poder. Y quizá esa es una de las circunstancias que no se les recomienda, porque están fundamentados en algo que se llama Iwasuru Iwapele, que significa paciencia y carácter. Toda persona que llega a la religión yoruba, ya sea tocando la puerta del santo, tocando la puerta del cuarto de Ifá, debe tener mucha paciencia y mucho carácter para soportar todas las pruebas que van a venir por delante. Debe de saber o entender que esta es una carrera, una vocación que se requieren muchos años para que puedas obtener un fruto. Y cuando hablo de un fruto, no necesariamente hablo de una cuestión económica. Muchas veces ese fruto es el agradecimiento de las personas. Muchas veces ese fruto es ver cómo la gente va resolviendo sus problemas o cómo la gente va
combatiendo a sus propios demonios. Así que, ¿cuál es el mejor momento para ser santo? ¿Cuál es el mejor momento para consagrarte en Ifá? Esa respuesta la tienes tú. ¿Quién determina que una persona debe de coronar cierto santo con respecto a otro? Eso generalmente lo vas a determinar tú. Como ya lo había comentado, es desde el cielo donde tú eliges tu destino. Es en el cielo donde tú eliges de qué santo vas a ser hijo. Y es desde el cielo donde tú vas a dar los pasos para cuando llegue ese momento que es la coronación de santo. Generalmente se dice que es el orisha, es el santo, el que pelea la cabeza de uno. Es cierto, pero al final todo está dictado desde el cielo. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en las 20 preguntas que todo Yoruba debe saber. ¿Es la regla de Ocha lo mismo que el espiritismo? No, definitivamente no son lo mismo. La regla de Ocha, como su nombre lo dice, se fundamenta en una serie de reglas o preceptos para cultuar a los orishas, a las divinidades, para poderse aproximar a ellos y para poder ganar sus favores. En cambio, el espiritismo o el espiritualismo es una corriente donde lo que tú buscas es entablar una comunicación con un ser, con un ente. Muchas veces esa comunicación no es ganando un favor, es cuando tú jalas a ese espíritu, tú lo llamas para que pueda estar a tu servicio. No es lo mismo ni es la misma forma en la cual uno se comunica con ellos. Una pregunta que mucha gente generalmente se hace es: ¿cuáles son los deberes del oloriza? ¿Cuáles son los deberes del santero o cuáles son sus atribuciones? Generalmente el oloriza, el santero, es la persona que puede consagrar a otra persona en santo. Un oloriza te puede montar los eleques de fundamento, eleguá, changoye, mayá, ochuno, batalá. Un oloriza te puede rogar una cabeza, igual que un babalagu. ¿Un oloriza te puede entregar guerreros? Sí, siempre y cuando él no te entregue osun. Esta es una potestad del babalagu. Un oloriza te puede hacer ebodestera. Un oloriza te puede hacer consagraciones, entregar íconos, rituales. Así es, así lo puede hacer. De igual forma, la gente también se pregunta, ¿cuáles son los deberes de un babalagu? El babalagu, como padre del secreto o la adivinación, te puede hacer consulta o adivinación exclusivamente utilizando inquín u ópele. No utiliza el dilogún o no utiliza el obi como un método de consulta. ¿El babalagu puede consagrar a otros varones en los misterios de Ifá? Claro que lo puede hacer. Un babalagu no te puede entregar collares de fundamento. El babalagu generalmente te entrega el cofá o el ileque de Orunmila. El babalagu te hace ebó de tablero. El babalagu te puede hacer una rogación de pargo. El babalagu te puede entregar algunos hincheses o montar algunos íconos como de Osain. Te puede entregar Otutuwa, te puede entregar Orun y te puede hacer algún tipo de ceremonia de ese tipo. Es importante que conozcas que un babalagu no monta muerto. Un babalagu no pone collares de fundamento. Un babalagu no raya a ninguna persona. ¿Qué son los eguns? Los eguns, también llamados ancestros, son seres, son entidades a las cuales se le cultúa o a las cuales se le rinde algún tipo de moforibale. En la tradición o en la cultura yoruba, antes de iniciar cualquier ceremonia, se acostumbra a hacer algún tipo de ceremonial en honor a los muertos. Generalmente hay una frase que dice, el muerto parió al santo. Es por eso que antes de iniciar un santo, antes de iniciar una consagración de Ifá, o antes de iniciar cualquier importante ceremonia, en el pueblo yoruba o en la cultura yoruba, le damos de comer a los eguns, le damos de comer a los muertos. Una pregunta que mucha gente nos ha hecho es, ¿qué es la bóveda espiritual? ¿Quién la monta? La bóveda espiritual es un lugar donde se le da tributo a los ancestros o se le da tributo, en este caso, a los espíritus. Generalmente estas bóvedas espirituales es un lugar, un rincón en la casa donde podemos poner algunos elementos básicos que no pueden faltar. Una mesa, por ejemplo, copas, agua, luz
incienso, muchas veces la gente pone la foto de algún familiar querido, la foto de alguna persona que ya no esté entre nosotros. Algo que es importante que tú sepas es que los babalawos o los sacerdotes no ponen bóvedas espirituales. No, muchas veces esta la puede poner un oloriza, un santero o también personas que tengan ese desarrollo espiritual. Sin embargo, en la bóveda espiritual no se hacen ceremonias, no se hacen obras. Lo que uno busca es algún consejo, lo que uno busca es alguna recomendación de los ancestros, de los eguns, y esto realmente es muy limitativo. Una pregunta que mucha gente se hace cuando entra a la religión Yoruba: ¿puedo seguir asistiendo a otros cultos? ¿Puedo seguir teniendo algún ícono de alguna otra religión? La respuesta es sí, porque las religiones cualquiera se lleva en el corazón, se lleva muy dentro de ti. Hay personas, a no ser que tú hayas nacido en tierra Yoruba, donde fuiste consagrado Yoruba desde el nacimiento o antes del nacimiento, la gran mayoría de las personas que en Latinoamérica, que en Europa, en Occidente, en el Caribe, profesamos la religión Yoruba, generalmente no es la religión con la cual crecieron o nacieron nuestros padres, nuestros antepasados. Muchos de nosotros lo hemos elegido, muchos de nosotros lo hemos acogido. Y lógicamente, pues muchas de las costumbres, muchos del dogma, mucho del conocimiento que traemos de antes, continúa todavía. Dicen por ahí que a un viejo amigo no se le puede olvidar. ¿Podemos seguir asistiendo a ceremonias religiosas? Claro que puedes seguir asistiendo. Puedes ser padrino, puedes ser madrina de otra religión, de una persona, del bautismo. Claro que lo puedes hacer. Esto no necesariamente es un sincretismo. Esto es un acto de acercamiento con la divinidad. Algunos le llaman Olodumare, para algunos es Jesús, para algunos es Buda, pero a final de cuentas todos van hacia el mismo punto. Mucha gente se pregunta cuál es la forma correcta de atender a los santos o atender a las divinidades. Existen muchas formas y muy variadas de acuerdo a la casa de santo, de acuerdo a la rama que te toque vivir. Lo que es importante es que no deben faltar ciertos elementos en el altar en el cual vas a erigir a tus santos. Un ejemplo, nunca debe faltar la luz, que en este caso tiene que ver con hacia dónde se dirige la energía o hacia dónde se dirige la intención. Un ejemplo, en muchas casas de santo lo que se estila es ponerle algún tipo de adimú, algún tipo de ofrenda a tus santos. Estos adimús o estas ofrendas pueden ser lo mismo, alguna fruta o también algún guiso, un plato que tú le prepares al orisha, a la divinidad. En algunos casos, por ejemplo, se dice que a Shango le gusta el amalaila, que es la sopa de quimbombo con maíz, o en algunos casos a Obatala es común que le pongan una torre con merengue. Así a cada uno de los orishas se le puede poner un adimú o una ofrenda. Que nunca deben de faltar las flores. Sin embargo, un tip importante es que las flores no tengan espinas. Porque generalmente se dice que cuando tú le pones al orisha flores con espinas, esto significa agresividad. No te deben de faltar las bebidas, importante. Cada orisha, cada divinidad tiene una bebida muy en particular. En el caso de Obatala, por ejemplo, se le pone el anisado, al igual que Aote, al igual que Ochose. Si tú vas a atender, en este caso, a Tolepa, vas a atender a Ogun, en algunos casos a Yemoya, Orisha Oko, Obalúa Ye, Osain, generalmente lo que tú vas a ponerle es el Oti o el aguardiente. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado en las 20 preguntas que todo Yoruba debe saber. Mi nombre es Ricardo Ochoa y los espero en la próxima emisión de Soy Yoruba Televisión. Hasta pronto.